Y el Señor es tan bueno que ya el Señor me había dado una palabra durante la semana que yo pensaba que era para el domingo que viene, pero ahora me doy cuenta que la palabra era para hoy. Así que les voy a pedir que busquen en Jueces capítulo 15. Jueces capítulo 15. Voy a leer desde el versículo 12. Jueces capítulo 15, versículo 12. Y en cuanto lo tengan, les voy a pedir que se pongan de pie para la lectura de la palabra de Dios. Voy a leer hasta el versículo 15 y luego voy a leer Hechos capítulo 1, versículo 8. Gloria a Dios. Los que saben, Hechos capítulo 1, versículo 8, se pueden ir preparando para algo poderoso que Dios va a hacer aquí hoy. Comenzamos con Jueces capítulo 15, desde el versículo 12, y dice la poderosa palabra de Dios. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió: júrenme que ustedes no me matarán. Esto es Sansón hablando con los israelitas que fueron a buscarlo, porque dile a tu vecino: Sansón era problemático. Sansón era problemático. A lo mejor así como yo, no quiero decirte que tú eres problemático, pero a lo mejor Sansón era problemático, así como Héctor Millán a veces es problemático. Así que ellos fueron a prenderlo y a arrestarlo para entregarlo en manos de los filisteos. Y Sansón le dijo: júrenme que ustedes no me matarán. Y ellos le respondieron en el versículo 13 diciendo: no, solamente te prenderemos, solamente te vamos a dar una prendida leve. Tiene que haber un grado de temor cuando tú tienes que anunciarle a una persona: solamente te vamos a dar 2 o 3 golpes, no te agites demasiado. Acuérdate que ellos no estaban hablando con cualquier hombre, estaban hablando con Sansón. Le dijeron: solamente, no te preocupes, papi, solamente te vamos a prender un poquito y te vamos a entregar en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Alguien diga conmigo: el Espíritu. Alguien diga conmigo: el Espíritu vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras que cayeron se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. ¿Lo leímos bien? Mató con la quijada del asno a 10 hombres. Mató a 100 hombres. Mató a 200 hombres. 1000 hombres. Por ahí viene la película nueva de Rambo. Y en las películas de Rambo solito podía, tú sabes, acribillar a unos cuantos, pero yo creo que no llega a esta cifra. 1000 hombres. ¿Tú te imaginas esa escena de pelea? Él tuvo que haber estado peleando un ratito, pero ¿cuál fue la clave? ¿Cuál fue la clave que hizo que Sansón no se cansara? ¿Cuál fue la clave que hizo que Sansón pudiera seguir perseverando? ¿Cuál fue la clave que hizo que Sansón pudiera seguir tirando puños, tirando golpes, alzando hombres, tirándolos para el otro lado, defendiéndose, peleando y venciendo? ¿Cuál fue la clave? Alguien diga conmigo: el Espíritu Santo. ¡Ja! Hechos capítulo 1, versículo 8. Esto va a estar bueno hoy. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice: pero recibiréis poder. Alguien diga conmigo: poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar por la palabra antes de sentarnos, y yo creo que esta palabra es una palabra profética para alguien aquí.
Alguien diga conmigo, dile a tu vecino mejor, díselo a tu vecino, díselo, profetízaselo a tu vecino. Yo te voy a dar el permiso y la autoridad para que tú puedas profetizar el título de mi mensaje sobre la persona que tienes al lado. Dile, vecino, es tiempo del Espíritu Santo. Aleluya. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por este día, Señor, que tú nos has reunido en este lugar con un propósito divino, Señor. Tú nos has reunido en este lugar para traer una palabra precisa, Señor. Padre, una palabra puntual para tu pueblo en la mañana de hoy. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú ministrando a través de la predicación de tu palabra, Señor, de tal manera, Señor, que tú puedas llegar hasta lo más profundo del corazón, que tú puedas revelar la identidad nuestra en ti, que tú puedas romper toda barrera y toda atadura, Señor, que tú puedas liberarnos, Señor, e impulsarnos hacia todo lo que tú tienes para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Jesucristo dice amén. Se pueden sentar. Gloria a Dios. Es tiempo del Espíritu Santo. Es tiempo del Espíritu Santo. Ahora, a finales de septiembre de 2019 se celebra el año nuevo en el calendario judío. Estamos saliendo del año 5779 y estamos entrando en el año 5780. Es el comienzo de una nueva década. De manera similar como nosotros en nuestro calendario comenzamos una nueva década al comienzo del 2020. Los judíos también ahora en esta época están comenzando una nueva década y es la década del 80, 57-80. Y esto es algo profético que nosotros necesitamos evaluar. ¿Cuántos saben que Israel es el reloj del mundo? Lo que ocurre en Israel profetiza la voluntad de Dios sobre toda la humanidad. Y nosotros tenemos que estar pendientes a esto. Estamos saliendo de la década del 70 para entrar en la década del 80 en el calendario judío. La década 70 es la década Ayin. Ayin es el símbolo de un ojo que representa la década de los ojos, la década de la visión, la década de ver lo que Dios está hablando. Y por eso se ha denominado como la década del profeta. ¿Cuántos dicen amén? Así que estamos saliendo de la década de la visión espiritual, estamos saliendo de la década del profeta, estamos saliendo de la década en la cual Dios estaba revelando a sus hijos que estaban buscando en las dimensiones profundas de la palabra y la presencia de Dios, y el Espíritu Santo estaba revelando lo que Dios quiere hablar a su iglesia. Ahora, esta década del 80, alguien diga conmigo pei, es el símbolo pei en el vocabulario hebreo. Y pei es el símbolo de una boca. Es el símbolo de una boca. Estamos saliendo de la década de los ojos para entrar en la década de la boca. Esta década es una invitación de parte de Dios para que sus hijos podamos declarar lo que Dios ha revelado. Entonces, encontré en los estudios que las personas que durante estos últimos años han estado escudriñando las escrituras, las personas que durante estos últimos años han estado profundizando en la presencia, en oración y en estudio de la palabra, no van a tener problema ahora en esta nueva década, porque lo que vamos a hacer es que vamos a declarar lo que venimos recibiendo durante estos últimos años. Va a haber un peso mayor que Dios va a dar sobre todo lo que salga de nuestras bocas. Dile a tu vecino, ten cuidado. Porque junto con el poder viene la responsabilidad. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a estar hablando durante esta década que comienza ahora, porque todo lo que salga de nuestras bocas va a salir con mayor respaldo, sea verdad o sea mentira. Así que esto es un tiempo en el que Dios va a estar dando un peso. Este es el tiempo en el que Dios va a estar preparando plataformas para exponer a los hijos de Dios. Significa que la gente va a estar mucho más pendiente de lo que va a salir de tu boca.
Y si tu boca va a declarar lo que tú llevas recibiendo en intimidad y lo que tú vas a seguir recibiendo en intimidad, si tu boca va a declarar lo que tú estás viendo de Dios, nosotros no vamos a tener ningún problema. El problema lo vamos a tener si nosotros hablamos palabra que no es de Dios. Si nosotros nos lanzamos para hablar sin fundamento, si nosotros nos lanzamos para hablar con mal testimonio, tu mal testimonio va a recibir mayor audiencia. De la misma manera como tu palabra profética y tu predicación, de la misma manera como tu buen testimonio va a recibir mayor audiencia y va a haber mayor efectividad en el testimonio tuyo como creyente. De la misma manera, si nosotros nos dedicamos a hablar palabras vacías, el efecto va a ser desastroso. Y eso que es cristiano. Y eso que es cristiano y mira las cosas que pone en Facebook. Y eso que es cristiano y mira cómo habla. Y eso que es cristiano. Va a ser mucho más difícil para que los cristianos se puedan esconder en este tiempo. Hace poco leí algo que me impresionó. El buen testimonio es guardarme del pecado, no es esconderlo. En esta nueva época que nosotros estamos comenzando va a ser mucho más difícil esconder el mal testimonio. Y tú me dirás, pastor, ¿qué tiene esto que ver con el Espíritu Santo? Santo, qué bueno, gracias por preguntarme. La boca, la década del 80 que comienza ahora es la década de la boca. Y la boca es el medio por donde se vocaliza el aliento. Génesis capítulo 2 versículo 7. Me permiten enseñar un poco. Ya mismo voy a profetizarte y a gritarte un poquito, pero permíteme enseñar un poquito aquí. Génesis capítulo 2 versículo 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y esa palabra aliento en hebreo significa espíritu. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios sopló de su espíritu sobre el hombre. La vida que nosotros cargamos no es cualquier tipo de vida, es la esencia de Dios. Y la boca es el canal que Dios ha establecido para que nosotros podamos declarar lo que tenemos por dentro. La boca es el canal, es el medio que Dios ha seleccionado para que nosotros podamos exteriorizar lo que cargamos en nuestro interior. Y este es el tiempo en que nosotros nos levantemos para declarar el mensaje correcto. El mensaje de que el aliento de Dios vivifica. El mensaje de que el Espíritu Santo me levanta. Yo tuve un encuentro con Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios a mí me levantó. El Espíritu Santo rompió mis cadenas. La unción pudrió mi yugo. La unción me hizo libre. La unción me empoderó. Habrá alguien que el Espíritu Santo lo haya tocado en este lugar. Alguien debería estar dándole un aplauso a Cristo por desatar el Espíritu de verdad, el Consolador sobre los hijos de Dios. Aquel que vino a empoderar a su iglesia. Aquel que vino a capacitarnos y a enseñarnos y a recordarnos todas las palabras que Jesús dijo. Aquel que nos da la revelación de las Escrituras. Aquel que nos ayuda a entender. Hay un mensaje que nosotros necesitamos declararle a esta generación incrédula. Y es que Dios es real. Él es poderoso. Él es todopoderoso. Él es Dios. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Jueces capítulo 13 versículo 24. Vamos a ver aquí un poquito porque ya desde Jueces nosotros venimos viendo cómo era la manifestación del Espíritu en el Antiguo Testamento. Jueces capítulo 13 versículo 24. Dice: y la mujer dio a luz un hijo. ¿Por qué? Porque Dios se le apareció a la mamá de Sansón y le dijo: tú eres estéril y no has tenido hijo, pero vas a tener un hijo. Y tal como el ángel se lo profetizó, así fue. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él
en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. El Espíritu Santo comenzó a manifestarse en él. Y en las primeras épocas del trato de Dios con la humanidad, el Espíritu Santo se manifestaba. El Espíritu Santo no necesariamente fluía. ¿Cómo es que nosotros pasamos del comienzo en el Espíritu Santo a la confirmación? En el principio son manifestaciones esporádicas, son manifestaciones que Dios va a utilizar en momentos específicos. ¿Y cómo es que yo puedo llegar a confirmar que lo que yo tengo dentro de mí es en efecto la esencia de Dios? ¿Cómo yo puedo confirmar que lo que yo cargo por dentro es en efecto el Espíritu de Dios? Si miramos en el próximo capítulo, Jueces capítulo 14. Versículo 5. Jueces capítulo 14, versículo 5. Dice: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Así que todo comenzó con un rugir. Todo comenzó con una amenaza. Cuando el león se acercó hacia él rugiendo, el peligro activó la manifestación del Espíritu Santo en su vida. Y yo te tengo que preguntar, ¿qué es lo que te está rugiendo en este tiempo? ¿Qué es lo que te está amenazando? Ay, Dios santo. Aquí hay gente que están cargando con diagnósticos de enfermedades crónicas. Aquí hay gente que el banco los está amenazando con quitarle propiedades. Aquí hay gente que sus esposas o sus esposos les están amenazando con que se van. Aquí hay gente que sus hijos están amenazando con seguir coqueteando con el pecado y esconderse en las tinieblas. Aquí hay gente que están atravesando unos procesos que te están amenazando contra tu vida. Y la amenaza no es nada más que lo que Dios va a utilizar para avivar el don de Dios que está por dentro de ti. Nosotros necesitamos entender que todo obra para bien. Dios no, estas cosas a Dios no las sorprenden. Hay cosas que te están amenazando, hay cosas que te están tentando, hay cosas que están tratando de quitarte la vida en esta temporada, pero aquello que te está rugiendo es lo que Dios está utilizando para activar el Espíritu Santo en tu vida, para que tú puedas profundizar, para que tú puedas entrar en ayuno y oración, para que tú puedas atreverte a caminar en fe, para que tú puedas atreverte Aquí el enemigo tiene gente que a través de la amenaza los tienen corriendo. Esto es una palabra para alguien. No corras de aquello que te va a promocionar. No corras de aquello que te va a promocionar. No corras de aquello que te va a promocionar. Hay cosas que el enemigo está utilizando para atemorizarte, para ponerte a correr en la dirección contraria de tu promesa. Pero en el nombre poderoso de Jesús, por cuanto nosotros abrimos nuestros ojos, por cuanto nosotros podemos ver lo que Dios está haciendo, por cuanto nosotros podemos ver que es como león rugiente. Tú sabes que Él no es el león de Judá, es nuestro Dios todopoderoso. Aquel que está con nosotros es mayor que aquel que está en contra nuestra. Ningún arma forjada prosperará contra ti. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Yo siento a Dios aquí de una manera poderosa. Este es el tiempo. Hay pruebas que han venido a nuestras vidas para estremecernos. Hay pruebas que han venido a nuestras vidas para sacarnos de nuestra zona de comodidad. Hay pruebas que han venido exclusivamente para regresarnos a nosotros al compromiso con Dios. Hay pruebas que han venido específicamente para tirarnos otra vez a ayunar. Hay pruebas que han venido específicamente para que nosotros nos tiremos de rodillas a clamar en la presencia de Dios. Y el que pide, recibe. Y en lo que tú busques, tú lo vas a encontrar. Lo que tú busques en la presencia, tú lo vas a encontrar con una revelación de poder en el nombre de Jesús. Oh, discúlpenme. Me encanta la palabra de Dios. El Espíritu Santo te empodera para lograr lo que en la carne jamás podrás hacer. ¿Por qué tú crees
que viene la tentación. La tentación viene para mantenernos a nosotros operando en la carne. Y mientras estemos operando en la carne, estamos apagando el espíritu. Mientras nosotros sigamos cayendo en pecado, mientras nosotros sigamos cayendo en depresión, mientras nosotros sigamos cayendo en el desánimo, despierta, iglesia. Porque mientras el enemigo nos mantenga, estamos operando en su nivel, en el nivel de la carne. Pero este es el tiempo de que nosotros podamos romper. Dice la palabra que la unción pudre todo yugo. Dice la palabra que el Espíritu Santo es quien todo lo puede. Si nosotros entramos en las dimensiones de la presencia de Dios, el Espíritu Santo te va a empoderar para vencer ese pecado. El Espíritu Santo te va a empoderar para que tú salgas de esa depresión. El Espíritu Santo, la unción del Espíritu va a romper el yugo y se va a caer. Se va a caer en el nombre de Jesús. Alguien grita conmigo, se cae. El Espíritu Santo te empodera para vencer contra el enemigo. Y de momento lo que el enemigo pensaba que iba a acabar con nosotros, Dios lo utilizó para levantarnos a nosotros a otro nivel. Y de momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando yo me atrevo a meterle mano a este león que viene a amenazar contra mi vida, de momento me doy cuenta que el enemigo simplemente fue lo que Dios utilizó para levantar mi fe. Porque la batalla principal está por venir. Y yo necesito estar fortalecido. Yo necesito estar empoderado. Yo necesito estar confiado en mi Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Oye, tengo ganas de predicar hoy. ¿Cómo es que nosotros somos formados en el Espíritu Santo? ¿Esto está bendiciendo a alguien? Jueces capítulo 13, versículo 12. Jueces capítulo 13, versículo 12. Manoa era el papá de Sansón. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan. Esto es Manoa hablando con el ángel que le profetizó que él iba a tener este niño. Era un niño especial. Era un niño que iba a ser un nazareo. Era un niño que no podían pasar navaja por su cabeza, porque Dios lo predestinó desde el principio para un gran propósito, para traer libertad al pueblo. Y Manoa le pidió al ángel que regresara y le explicara lo que le dijo a su esposa. Ay, Dios mío. Nosotros los hombres a veces, ¿verdad? Somos un poquito... Mi esposa dice que tenemos un delay. Mi esposa dice que tenemos un delay. Que para eso fue que Dios creó a la mujer, porque es ayuda idónea. La realidad es que necesitamos ayuda. Santo. Necesitamos ayuda. Si tienes una mujer a tu lado, dile gracias, mi amor. Dile gracias, mi amor. Porque necesitamos muchas veces, porque nosotros, hay veces que Dios les manda palabras a ellas y cuando llegan a nosotros decimos, pero es que no entiendo, yo necesito que Dios me lo hable directamente. ¿Y tú sabes qué? Cuando Manoa le pidió al ángel que regresara y le explicara, ¿tú sabes qué fue lo que le dijo? Lo que le dije a tu esposa. Él estaba esperando una revelación adicional. No, porque es que yo soy la cabeza del hogar. Pues yo debería tener entonces una revelación mayor a esta. Pero ¿qué fue lo que le dijo? Jueces capítulo 13, versículo 12 dice: entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué debemos hacer con él? O sea, ¿cómo lo debemos criar? ¿En qué tipo de cuidado lo debemos poner? ¿En qué tipo de escuela lo debemos poner? ¿Cómo lo debemos tratar? ¿Cómo debe ser la formación de este niño? ¿Qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. O sea, esto está hablado ya. Esto está hablado. ¿Por qué dudas, hombre de poca fe? Mi amor, te amo. Sí, porque es que Dios me está ministrando a mí también. Esto está pasando aquí, esto es espada de doble filo. La mujer guardará todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, ni comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces yo me imagino a Manoa como que, ok, número uno,
Yo esperaba una palabra más brutal que esa. Y número 2, no me contestaste la pregunta. Porque la pregunta fue cómo yo debo criarlo. Ya tú le dijiste a mi esposa cómo ella se debe portar durante el embarazo, pero yo quiero saber cómo lo debo criar. Dios no le dio instrucciones sobre la crianza. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Porque la crianza es formación y tú no puedes formar lo que no tienes. Desde el principio Dios estableció que este niño que va a venir va a ser diferente a ustedes porque Él va a cargar algo que ustedes no tienen. Él va a aportar algo que ustedes no tienen. Él va a manifestar algo que ustedes nunca han visto. Él va a manejar una unción que ustedes no conocen. Y esto nos saca demasiada enseñanza. Nosotros no podemos formar lo que no tenemos. Los estudiantes de la clase de matemática pueden ser formados solo por un maestro de matemática. Entonces el ángel le quiso dejar saber a Manoah, es que tú no tienes el grado de conocimiento para formar lo que este niño va a cargar. Hay varias enseñanzas importantes sobre esto. Número 1, un líder no podrá llevar a su equipo más allá de su nivel alcanzado. Y este es el reto del liderazgo. Porque nosotros necesitamos estar al frente de la ola de avivamiento. Nosotros como líderes tenemos que estar al frente de la ola del conocimiento. Nosotros como líderes tenemos la responsabilidad. ¿Por qué? Porque solamente vamos a poder llevar a nuestros equipos hasta el nivel que nosotros mismos hayamos alcanzado. Yo no puedo hablarle a mis hijos de artes culinarias porque yo no sé cocinar. Si en algún momento yo quisiera enseñarle a mis hijos a cocinar, yo necesitaría aprender primero a cocinar. Número 2, diferentes líderes tienen diferentes asignaciones. Para los que están apuntando, esto está bueno, esto es una lección de liderazgo aquí que se la voy a regalar. Diferentes líderes tienen diferentes asignaciones. El hecho, y esto es una palabra para alguien aquí, el hecho de que un líder te pudo llevar hasta cierto nivel no significa que debes deshonrarlo en tu próximo nivel. Voy a dejar que eso marine allí un chispito. El hecho de que un líder te pudo llevar en una época, en una temporada específica hasta cierto nivel, pero llegó el momento que esto pasa. Los estudiantes, muchas veces el estudiante apasionado puede lograr aprender un poquito más que sus maestros. Y el estudiante que sabe más que su maestro podría soportar la insatisfacción del estancamiento por un tiempito, pero va a llegar el momento en el que la insatisfacción por el estancamiento se convierte en un veneno que me contamina por dentro, se convierte en algo que contamina mi vida en oración, se convierte en un veneno que contamina mi crecimiento personal y espiritual, se convierte en un veneno que puede provocar un malestar que puede arropar toda mi vida. ¿Qué pasa? Que yo sigo yendo a este lugar. ¿Qué pasa? Que yo sigo escuchando enseñanza tras enseñanza y estoy todavía en el mismo nivel. Entonces yo puedo soportar la insatisfacción por un tiempo, pero llega el momento en el que yo voy a comenzar a pedirle a Dios que me ayude a crecer. Y en este proceso, mientras yo veo en sus caras que hay algunos de ustedes que están atravesando este proceso, santo. Y en este proceso nosotros, dice la palabra, pedid y se os dará. Y Dios puede trabajar con el líder y trabajar con el líder y trabajar con el líder. Pero yo personalmente he escuchado líderes decirme, yo me conformo hasta aquí. Peligro. Porque el hecho de que tú como líder te conformes hasta aquí no significa que tu gente se va a conformar hasta allí. Entonces nosotros podemos ser movidos por Dios. Esto es un tema controversial, discúlpenme las visitas. Y en los movimientos que hace Dios nosotros podemos salir heridos a causa de
el mal sabor de la experiencia, pero el hecho de que yo salí herido de un lugar no significa que yo tenga que deshonrar el lugar que me cuidó, el lugar que por una temporada específica a mí me vio crecer, el lugar que por una época específica, por una temporada, Dios utilizó este lugar y estas personas para cuidarme, para sanarme, para restaurarme, para volverme a levantar. Y yo no puedo deshonrar los líderes de mi temporada pasada. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice: honrarás padre y madre. Y aquel que fue padre o madre en algún momento nunca deja de ser padre o madre. El amor en la relación que se forma entre un papá y una mamá. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Yo quiero ver las manos. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Cuántos saben que aunque tu hijo se vaya de la casa, sigue siendo tu hijo? Que aunque la nena se vaya de la casa, sigue siendo la nena de la casa. Que aunque el nene se vaya de la casa, el nene sigue siendo el nene de la casa. Si Dios usó un líder para formarte en cierta etapa de tu vida, hónralo por cumplir con la asignación de esa temporada. Porque fue útil para Dios en esa temporada, porque fue necesario para Dios en esa temporada, porque fue usado por Dios para trabajar con áreas en nuestras vidas que aunque hayan sido dolorosas, y créeme que te estoy hablando con el corazón, aunque hayan sido dolorosas, Dios utilizó esas experiencias para trabajar y formar carácter. Número 3, la unción fluye por impartición, no por necesidad. La unción fluye por impartición, no por necesidad. Durante el tiempo de los jueces, el Espíritu de Dios venía sobre el juez y luego se retiraba. Y esto era lo que nosotros veíamos. Esto se llama la manifestación del Espíritu Santo. Esto no es el fluir del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si hubiera estado fluyendo, se hubiera quedado. Pero según la necesidad que tenía el pueblo, cuando el pueblo se veía en aprietos, cuando el pueblo se veía oprimido por los enemigos, dice la palabra, que el pueblo clamaba a Dios y Dios entonces levantaba a un juez y Dios enviaba su espíritu sobre este juez para que se manifestara y le diera poder sobrenatural para vencer contra los enemigos. Y luego de la victoria, el espíritu se iba. Era una manifestación por necesidad. Y la unción fluye por impartición, no por necesidad. Y en este tiempo todavía no habíamos visto el modelaje de lo que es una impartición espiritual. Esto vino a llegar con el tiempo de los profetas. Esto vimos un poquito en el testimonio de Moisés y Josué. Pero Josué mismo falló en no impartir el espíritu que él cargaba. Jueces capítulo 16, versículo 20. Aquí nosotros vemos el final de la manifestación. Jueces 16, 20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, él se dijo, Sansón pensó dentro de sí: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Estas son las palabras de un hombre confiado. Tengamos mucho cuidado con entrar en una confianza peligrosa con el Señor. Tengamos mucho cuidado con confiar tanto del Señor que podamos desconfiar el don que hemos recibido de parte de Dios. Esta vez saldré como las otras y me escaparé. ¿Y tú sabes qué? Por su confianza no escapó. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y esto es una cosa terrible. Vernos en la necesidad de Dios y no poder contar con Dios porque hemos descuidado a Dios. Esta es la manifestación del Espíritu, no el fluir del Espíritu. El Espíritu se manifestaba porque el pueblo lo necesitaba, pero en el momento en que Sansón lo necesitaba, no lo tuvo porque lo descuidó. Él le reveló el secreto de su fuerza a esta mujer Dalila. Y Dalila le compartió la información con los filisteos y le afeitaron la cabeza.
y él no se había dado cuenta que el espíritu se había ido de él. ¿Por qué el espíritu no fluía? Porque el Espíritu Santo no puede fluir libre en una mente carnal. Y esto te lo tengo que repetir. ¿Por qué no fluía el Espíritu Santo en el tiempo de los jueces? Porque simplemente se manifestaba y se iba. Porque el Espíritu Santo no puede fluir libre en una mente carnal. Y hay una frase que se repite a lo largo de todo el libro de los jueces, y es la que encontramos en Jueces capítulo 21, versículo 25. Jueces 21, 25, tenemos la frase clásica que se repite una y otra vez durante todo el libro de Jueces. Dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Señor, pero ¿por qué tú no me usas como usas a fulana? Es que tú no sabes lo que le ha costado a fulana. Señor, ¿por qué tú no me usas como tú usas a fulano? Es que tú no sabes lo que le ha costado la obediencia a fulano. ¿Puedo profundizar un poquito más aquí? El poder de Dios no estaba en el pelo de Sansón. Esto es lo que se nos enseña. El poder de Dios estaba en el pelo. Pero el poder de Dios no estaba en su pelo, estaba en su obediencia. El pelo era la instrucción que Dios le dio, que él tenía que obedecer. Tú no te puedes rapar el pelo, no te puedes afeitar la cabeza, tú no te puedes recortar. Y esta fue la instrucción que Dios le dio. ¿Cuál fue la instrucción que Dios te dio? Porque la fórmula que Dios utilizó conmigo no es la que va a utilizar contigo. Lo que Dios me está pidiendo a mí no es necesariamente lo que Dios te está pidiendo a ti. Por eso en el libro de Santiago decimos que Dios no puede tentar a nadie, sino que cada uno según sus propias concupiscencias somos tentados. Hay unas cosas que para mí son debilidad, que para ti no son debilidad. Hay unas cosas que para ti son debilidad, que para mí no son debilidad. Y nosotros necesitamos poner nuestro enfoque en lo que Dios nos ha dicho. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido a ti? Por obediencia, Sansón no podía cortar su pelo. Y al comprometerse con Dalila, al comprometerse con la desobediencia, descuidó la unción. Y en el versículo 21 de Jueces 16, Jueces 16, 21 dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Los filisteos le sacaron los ojos, pero Sansón había perdido la visión hacía mucho tiempo ya. La ceguera natural era la manifestación de su condición espiritual. Vinimos a hablar del Espíritu Santo aquí hoy. Y nosotros que tenemos oraciones grandes delante de Dios, nosotros que le estamos pidiendo a Dios que haga milagros en nuestras vidas, nosotros que estamos pidiéndole a Dios una manifestación sobrenatural en medio nuestra, nosotros necesitamos reconocer que el Espíritu Santo es santo. El Espíritu Santo no puede ser burlado. Nosotros no podemos pretender contristar el Espíritu, vivir vidas de desobediencia y esperar que Dios va a estar complacido. Vivir vidas en pecado. Ay, Dios mío, me disculpan las visitas. Nosotros no podemos esperar vivir vidas en pecado comprometidos con la desobediencia, esperando el favor y el respaldo sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. Discúlpeme, pero no puedo hablar del Espíritu Santo sin hablar de la santidad. ¿Cuántos quieren algo grande para Dios? Yo necesito que Dios haga algo grande en mi vida. Yo necesito que Dios se manifieste grandemente en mi vida. Yo necesito un milagro. Yo necesito el respaldo. Yo necesito el favor. Yo necesito la revelación. Yo necesito la palabra. Yo necesito la sabiduría. Yo necesito el Espíritu Santo. Pues cuidémoslo. Cuidémoslo. La manifestación del Espíritu
va progresando a la par con la posición del hombre. Y aquí vamos a comenzar a hacer una transición entre lo que fue la manifestación del Espíritu Santo en el Viejo Testamento y lo que es ahora en el Nuevo Pacto. ¿Cuántos dicen amén? Fue fluyendo la manifestación del Espíritu Santo a través de los sacerdotes. En algún otro momento se llamaron jueces, en algún otro momento se llamaron profetas. Y de lo que estamos hablando es del Espíritu que Dios sopló dentro del hombre. En Génesis capítulo 2 versículo 7 lo vimos ahorita, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Lo que recibió, lo que nosotros encontramos en el huerto del Edén, es la voluntad perfecta de Dios. Este fue el primer diseño de Dios. Este es el diseño perfecto de Dios, de la manera en que Dios quería operar con el hombre y de la manera en que Dios quería que el hombre operara, era en esta libre comunión y en ese libre fluir del Espíritu Santo. Dice la palabra que Adán y Eva podían escuchar cuando Dios venía de camino. Eso es una comunión plena. Que tú puedas sentir cuando Dios llega a un lugar. Que tú puedas sentir, que tú puedas escuchar su voz. Que tú puedas sentir el toque del Espíritu Santo por dentro de ti. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Y en Juan capítulo 20, nosotros vemos aquí al final de la trayectoria y el ministerio de Jesucristo, cuando Él se le aparece a sus discípulos, Él dice: el hombre se ha desviado de todo esto, pero yo he venido para devolverle al hombre lo que el diablo le quitó. Juan capítulo 20, versículo 21. Juan 20, 21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Aquí les devolvió lo que el pecado les robó. Y por eso las próximas instrucciones que le da son de acuerdo al pecado. Le dice: a quienes ustedes les remitan los pecados, sus pecados les serán remitidos, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Y esta es la manifestación de los hijos de Dios aquí en la tierra. Tú no sabes el impacto que tú puedes tener cuando tú te sientas en un banquito en la plaza para hablar con un inconverso. Tú no sabes el impacto que tus palabras pueden tener cuando tú estás en la fila del banco hablando con una persona que simplemente estuvo allí. Y cuando tú escuchas que esta persona que está al lado tuyo, a lo mejor un compañero de trabajo, un compañero de estudio, un vecino, una persona cualquiera que tú sabes que necesita de Dios, y esta persona de momento comienza a desahogarse contigo de algunas cosas, esa persona te está abriendo una puerta y Dios está orquestando allí una atmósfera en donde tú puedas impartir de lo que tú tienes por dentro. Y cuando nosotros compartimos de lo que nosotros tenemos por dentro, lo que nosotros tenemos por dentro tiene el poder para perdonar pecado, tiene el poder para abrir el entendimiento de la gente. El Espíritu Santo es quien da poder a las palabras que salen de nuestras bocas. Estamos en la década de la boca, mi gente. No nos quedemos callados. Este es el tiempo de orar más. Este es el tiempo de predicar más. Este es el tiempo de testificar más. Este es el tiempo de compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Este es el tiempo de decirle a la gente: wow, eso es terrible lo que tú estás atravesando. Te voy a contar lo que Dios hizo conmigo. Yo te voy a contar lo que Cristo hizo en mí. Yo te voy a contar porque Cristo a mí me sanó también, porque Cristo rompió mis cadenas, porque Cristo me sacó de la drogadicción, porque Cristo me sacó de la cárcel, porque Dios me sacó de la escasez. Alguien debería estar dándole un aplauso al Cristo que salva, al Cristo que rompe cadenas, al Cristo que hace milagros. Que todavía en el 2019 hay tumores desapareciendo, que todavía en el 2019 hay cáncer que se va, todavía en el 2019 hay corazones que se sanan, todavía en el 2019 hay provisión que Dios desata sobrenaturalmente sobre sus hijos. Y tiene un poder, porque tú crees que el enemigo quiere que te quedes callado, porque hay poder en tus palabras.
Cuando tú te atreves a abrir esa palabra, esa boca para sacar lo que tú tienes por dentro y compartirlo con alguien que lo necesita. Mientras tanto, es posible que con nuestro silencio les estemos reteniendo el pecado a la gente. Y la bendición. Porque al no recibir el perdón de los pecados, este es el primer paso. Por eso Jesús, cuando comenzó a predicar, les dijo: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y las palabras que salen de nuestras bocas, las palabras de nuestro testimonio, las palabras de nuestras vivencias en Dios, las palabras de nuestros estudios bíblicos. Ay, Dios mío, si yo pudiera recalcar esto un poquito más. Tenemos que ponernos a leer más, mi gente. Las palabras que salen de lo que nosotros cargamos por dentro. Cada vez que yo abro la Biblia, yo me estoy llenando de una palabra que tiene el poder para salvarle la vida a alguien. El Espíritu Santo puede utilizar tus palabras aunque tú no tengas vocabulario teológico. ¿Tú crees que el Espíritu Santo necesita palabras teológicas para salvar a alguien? Lo único que necesita es un corazón obediente, un corazón dispuesto, alguien apasionado con Cristo, alguien que por la mañana se levante y diga: Señor, ponme gente en el camino durante el día de hoy que te necesiten a ti y dame palabra para ellos, Señor, dame palabra para ellos. Pon en mí una unción para romper cadenas, pon en mí una unción, Señor, para impartir sobre ellos algún don espiritual. Pon en mí, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo de una manera poderosa, Señor. Porque yo quiero ser usado por ti. Dios mío. Y esta es la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Me gusta porque en la Nueva Versión Internacional dice que la creación está esperando que se note que tú eres hijo de Dios. Dile a tu vecino: estoy esperando. Estoy esperando. Estoy esperando. Yo estoy esperando que se ha quitado el velo. Muchas veces nosotros somos cristianos undercover, como los detectives encubiertos que se visten de otra cosa. El Espíritu Santo está aquí tratando de arrancarle el velo a alguien aquí, que se note que tú eres cristiano, que se note que tienes a Cristo por dentro, que se note que tú eres una persona salva, que se note que tú eres una persona de nuevo pacto, que se note que tú eres una persona llena del Espíritu Santo, que se note. La tierra lo está esperando. ¿Y quiénes son los hijos de Dios que nos menciona aquí? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? En Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquí nosotros vemos una transición, un shift, un cambio entre lo que estaba ocurriendo en el Antiguo Testamento y lo que nosotros vemos ahora bajo el Nuevo Pacto. Porque en el Antiguo Testamento la manifestación del Espíritu Santo venía para empoderar a los hijos de Dios, venía para empoderar. Ahora bajo el Nuevo Pacto el Espíritu Santo viene no solamente para empoderar, sino también para guiar. Yo le doy gloria a Cristo porque yo mis decisiones no las tengo que tomar solo. Yo no tengo que confiar en mi propio conocimiento, yo no tengo que confiar en mi propia opinión, sino que yo tengo el Espíritu Santo que me revela la palabra y me guía. ¿Y cómo se ve esto? No voy a profundizar en esto porque ya se me acabó el tiempo. Pero en Hechos capítulo 16 vemos una historia poderosa donde el apóstol Pablo andaba con su equipo de trabajo y ellos estaban evangelizando la tierra y el Espíritu Santo les prohibió entrar en Asia. ¿Qué significa ser guiados por el Espíritu Santo? Ser guiados por el Espíritu Santo significa que cuando el Espíritu Santo me dice que no, yo me detengo. Y cuando el Espíritu Santo te dice camina, yo camino. Y no voy a dar otro paso hasta que el Espíritu Santo me diga sigue.
Si el Espíritu Santo me dice no entres aquí, no entro aquí. Así, fácil, sencillo. Si el Espíritu Santo me dice esta relación no me conviene, yo voy a decirle está bien. Espíritu Santo, yo no voy a seguir nutriendo una relación que está fuera de tu voluntad. Si el Espíritu Santo te dice no entres en este lugar, si tú sientes el redarguir del Espíritu Santo que te dice no entres en este lugar, pues yo voy a decirle sí, Señor, no voy a entrar. Y cuando el Espíritu Santo me ponga una inquietud en mi corazón para yo dar un paso de fe, que yo pueda decirle, aunque me asusta, voy a ir. Así es como se ve una persona guiada por el Espíritu Santo. Una persona que, Señor, lo que pasa es que estoy cansado, no quiero ir más. Camina. Señor, lo que pasa es que estoy desanimado. Camina. Espíritu Santo, lo que pasa es que estoy pelado. Camina. Espíritu Santo, lo que pasa es que el médico dice que estoy enfermo. Camina. Necesito sanar. Camina. Cuando el Espíritu Santo te diga camina, usted camine. Así se ve una persona guiada por el Espíritu. Pero nosotros, esto es lo que vemos en el 2019, es una iglesia operando bajo la unción de los jueces, donde no hay rey y cada cual hace como bien le parece. Y nos preguntamos por qué no estamos viendo los milagros que se veían en décadas anteriores. Nos preguntamos por qué no estamos viendo tantos milagros, por qué no estamos viendo tantas sanidades, por qué no estamos viendo tanto aceleramiento, por qué no estamos viendo tanto avivamiento. Tenemos que volver a la senda antigua. Este es el tiempo de nosotros volver al fundamento, es tiempo de volver a la presencia, es tiempo de volver a la santidad, es tiempo de volver a los rudimentos, es tiempo de volver al fundamento, es tiempo de volver a la pasión por Cristo, es tiempo de nosotros dejar de ponerle pero, dejar de levantar nuestros propios argumentos, dejar de levantar nuestras propias opiniones, como si no hubiera rey en esta tierra. Yo conozco un rey en este lugar y se llama Jesucristo. Él es el rey y Él es el rey que está entronado en mi vida. Y si Él me dice que camine, yo voy a caminar. Si Él me dice que no me meta allí, yo no me meto. Pero nosotros queremos negociar cosas con Dios. Y mientras nosotros querramos negociar las condiciones con Dios, Dios va a limitarse. Dios mío, y no es que Dios se limita, es que nosotros lo limitamos a Él. Por eso es que este evangelio es el evangelio del reino. Es del rey. En el reino no pueden haber dos reyes. Si tú quieres contar con el vaqueo del rey, tú tienes que obedecer al rey. El Espíritu Santo, voy a cerrar con esto, me llevó anoche a la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15. Con esto termino y te lo prometo. Lucas capítulo 15, desde el versículo 11. Lucas 15, 11. Yo siento a Dios aquí. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Les repartió los bienes. Les repartió los bienes. Versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y sabemos que él desperdició lo que tenía porque no valoró lo que tenía. Eso lo hemos escuchado. Desperdició lo que tenía. Él tenía dones y talentos, él tenía recursos, él tenía herencia espiritual y la malgastó en el mundo, la malgastó en cosas mundanas y seculares, la malgastó utilizando dones y talentos no para avanzar la visión de su padre, sino para deleitarse él en sus propios placeres. Hemos escuchado esto.
No sabía lo que tenía porque no valoraba su posición en la casa de su padre. Él no se valoraba dentro de la posición que tenía en la casa de su padre. Esto es lo que no sabemos. Esto es lo que yo había escuchado muchas veces en predicaciones. Lo que el Espíritu Santo me habló anoche fue algo que yo no había escuchado nunca. ¿Cómo es posible que este padre pudo repartir a sus hijos su herencia en vida y como quiera, cuando llegó el hijo pródigo de vuelta, él pudo hacer banquete? El hijo menor le dijo: dame lo que me corresponde de herencia. Y tú sabes lo que es herencia. Herencia es todo lo que tiene el padre. Y dice la palabra que él tomó y les repartió a ambos, porque eran dos hermanos, y lo dio. Si él dio su herencia, lo dio todo. Dios mío. ¿Cómo es posible que al tiempo después, cuando regresó el hijo pródigo, el papá todavía estaba en una condición tan y tan próspera que él todavía tenía sirvientes, él todavía tenía para matar el becerro grande, el más gordo, para hacer un banquete, para hacer una fiesta, para avisarle a toda la gente, que viniera toda la gente de la aldea a comer, porque el papá del hijo pródigo hizo un banquete? ¿Cómo es posible? Porque esto es una revelación del reino. Esto es una revelación del reino. La herencia que nosotros tenemos acceso a ella como hijos de Dios no es una herencia terrenal, no es una herencia limitada, es ilimitada. Esto es una revelación del reino. Esto, ¿puedo profundizar un poquito más? ¿Cuándo es que se recibe la herencia? Cuando mueren los padres. Generalmente se recibe al momento de la muerte del padre. Alguien diga conmigo: el padre. Entonces el Espíritu Santo me llevó a Isaías capítulo 9 versículo 6. Isaías capítulo 9 versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Cómo es posible que el hijo pueda ser padre a la vez? ¡Aleluya! Porque Él es el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él puede, y Él es la manifestación de la voluntad del Padre aquí en la tierra. Y cuando Jesús vino, Él dice la palabra que cuando Él llegó a la cruz del Calvario, Él dijo: consumado es. Y en ese momento entregó su último aliento. En otra palabra, saldé la deuda, les di todo lo que tenía, ya morí por los hijos de Dios. Ahora es el tiempo en que los hijos de Dios pueden recibir la herencia del Padre Celestial. Gózate, iglesia, porque tú estás en la disposición. La puerta está abierta para recibir la herencia de tu Padre Celestial. Luego en el versículo 17 de Lucas 15. Lucas 15, 17 dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Dice el versículo que él volvió en su padre. Déjame leerlo otra vez. Dice: volviendo en Dios. Dice: yendo al estudio bíblico. Dice: volviendo a la iglesia. Dice: volviendo en sí. O sea, la verdad siempre estuvo en él. La mentira vino de afuera. Aleluya, yo tengo ganas de correr por este lugar. La verdad él la tenía por dentro. ¿Cuáles son las mentiras que nosotros hemos escuchado en este tiempo? ¿A qué le estamos prestando nuestro oído? ¿A qué le estamos prestando nuestro oído que está debilitando nuestra fe? ¿A quién le estamos escuchando? ¿A quién le estamos prestando nuestro oído? Cuando Dios fue a confrontar a Adán y le dijo: ¿dónde tú estás? Y él le dijo: yo me escondí porque estoy desnudo y estoy avergonzado. ¿Quién te dijo que tú estás desnudo?
¿A quién tú le estás prestando atención? ¿A quién tú estás escuchando? Este es el tiempo de volver en sí. Este es el tiempo de volver a hacer una búsqueda interior. Porque la verdad tú la cargas. Porque la palabra de Dios está dentro de ti. Porque Dios ha depositado la palabra y el destino profético desde antes de la fundación de los tiempos. Dice la palabra que fuimos creados en Cristo Jesús. Y Cristo vino mucho antes de la creación. Así que nosotros desde la eternidad ya Dios tenía tu nombre en mente. Ya Dios tenía tu nombre en mente. Y ya Dios había dicho: este es hijo mío, esta es hija mía. Y esta es la verdad que nosotros cargamos. Nos sentimos desamparados. ¿Por qué? Porque le estamos prestando el oído a alguien que nos está contradiciendo la palabra que hemos recibido de Dios. Pero la verdad la cargamos por dentro. Es tiempo de volver en sí. Es tiempo de yo volver en mí. Es tiempo de nosotros volver. Este es el momento de volver en sí para alguien aquí que se había conformado con migajas. Alguien que por prestarle el oído a algún diablo mentiroso te has estado alejando del plan perfecto de Dios y te has estado conformando con las migajas. Te has estado conformando con la comida del cerdo. Pero este es el tiempo de volver en sí, en el nombre poderoso de Jesús. Y el banquete que nosotros encontramos al final de Lucas capítulo 15, esta es la condición que Dios quiere para sus hijos. Dice la palabra en Lucas 15, 22: pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido. Esto es un extreme makeover. Porque debido al tiempo que tú llevas caminando fuera de la voluntad y la plenitud de Dios, tu apariencia ya ni se parece a lo que se supone que estemos representando. Ya ni se parece a lo que se supone que estemos representando como hijos de Dios. Vístanle y pongan anillo en sus manos, símbolo de realeza, y calzado en tus pies. ¡Ay, santo! Y traed el becerro gordo y mátenlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Regocíjate, iglesia, regocíjate, iglesia. Todos los hijos de Dios en este lugar deberían estar regocijándose ahora mismo. Todos los hijos de Dios en este lugar deberían estar alabando a Dios, dándole gracias a Dios, porque yo soy hijo de Dios. Habrán hijos de Dios en este lugar. Tú cargas el tesoro más precioso y es el Espíritu de Dios en ti. Lo más hermoso que nosotros podríamos tener es el Espíritu Santo. Esta es la década de la boca. Yo les voy a pedir que se pongan de pie. Santo Dios. Esta es la década de la boca, 57-80, comenzando ya. Es tiempo de abrir nuestras bocas para llenar nuestras atmósferas del Espíritu Santo. Es tiempo de que nosotros podamos anunciarle a toda la gente que nos rodea que no somos huérfanos. No somos huérfanos. Yo no soy huérfano. Yo no soy huérfano. Yo no soy huérfano, yo no soy huérfano. Tú me perdonas, pero yo soy hijo de Dios. Tú me perdonas. Tú podrías estar desamparado, pero déjame hablarte de mi Padre. Tú podrías sentirte deprimido, pero déjame hablarte del Padre que me rescató. Tú podrías sentirte solo. La soledad podría estar acabando contigo, pero déjame hablarte del Padre que me recogió. Porque yo había estado muerto, porque yo había estado perdido, pero Él me encontró y me revivió. Este es el tiempo, porque yo no soy huérfano. Yo voy a pedir que cierren sus ojos. Dios quiere activar toda palabra de propósito que ha depositado en tu vida. Y yo voy a cerrar este mensaje con un llamado. Porque Dios
ha permitido que un león ruja frente a ti por suficiente tiempo ya. El león que lleva rugiendo frente a ti, el león que lleva amenazando contra tu vida, Dios ha decidido que hasta aquí. Y es necesario que sea activado el poder del Espíritu Santo en tu vida, para que tú puedas enfrentar el león del cual tú llevas corriendo todo este tiempo. Escucha la voz de Dios ahora mismo que te dice: no corras más, no corras más, no corras más de tu llamado. Yo voy a comenzar a orar, y si tú sientes pasar aquí adelante para recibir oración, vamos a estar ministrando el Espíritu Santo en este lugar. No corras más, te dice el Señor. No corras más. No corras más de tu llamado, no corras más de tu propósito, no corras más, no corras más, no tengas temor del león que está rugiendo frente a ti, porque este león tú lo vas a despedazar con el poder del Espíritu Santo en ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en este lugar. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos trascender de ser gente viviendo manifestaciones del Espíritu Santo a ser hijos viviendo en el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que podamos llegar a entender que la posición que Dios quiere para nosotros no es una posición de esclavo. Porque hay gente que están en la iglesia hoy y se sienten esclavizadas al sistema. Sienten que no son libres. Este no es el modelo de Dios. Dios no quiere que tú vivas esclavizado a ningún sistema religioso. Dios no vino a traer religión, Dios vino a traer reino. Y con su reino Dios no vino a traer posiciones de esclavos, Dios vino a traer posiciones de príncipes y princesas. Gente con realeza por dentro, gente con grandeza por dentro, gente que Dios ha escogido para este tiempo, para hacer grandes prodigios y señales en medio de la tierra, porque la creación está esperando impacientemente la manifestación de los hijos de Dios. Espíritu Santo de Dios, corre sobre este lugar. Te pedimos que seas tú llenando la vida. Te pedimos que seas tú desatando paz, que seas tú desatando de tu consuelo, que seas tú desatando poder sobrenatural sobre las vidas en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Señor, que seas tú tocando corazones. Si me faltan fuerzas para seguir,